Bueno, como ya se me está volviendo costumbre, vamos a contar un story time para hacer el proceso más agradable, para caminar hasta mi casa y que, o sea, yo lo hago para contar cosas mías, pero a la vez también lo hago para, para hacer, es como cuando uno sale a caminar, yo sale a caminar solo, el camino se le hace largo. Y cuando usted sale a caminar con alguien, algún acompañante, pues usted va hablando mierda y de repente cuando usted quiere ver, ya llegó, se le hace el trayecto más corto. Entonces es básicamente lo mismo, solo que yo le estoy hablando a una cámara. Entonces hoy va el story time de mi época de masturbación. Mami, si ves esto, qué vergüenza contigo, pero hay que hacerlo. Bueno, resulta y pasa que vuelve a conectar curiosamente con mi época de cuando me desarrollé, cuando hice el segundo sexto en, en el Camilo Torres. Y bueno, pasa lo que pasó con el desarrollo, me desarrollo, se transforma mi cuerpo, me estiro, me salen pelos hasta en las piernas, en todos lados me sale pelo. Y bueno, empieza a haber un subidón de energía en todo mi cuerpo. Empiezo yo a tener como como que está empezando a ebullir una energía desde de las partes íntimas. Y yo sentía como un calor, como un desespero, y constantemente era con erecciones. Y me acostaba a dormir y era como que la energía quería salir. Entonces, obviamente, pues con los amigos, en el colegio, ya tiene uno idea, siendo uno niño, no sé cómo sea el mundo de las niñas, pero siendo uno niño, ya uno tiene conocimiento de lo que es la masturbación, de la famosa paja y de la pornografía. Entonces, yo lo vi como que fue mi incursión a ese mundo, que bueno, yo creo que como todo en exceso es malo. Y vuelvo y lo digo, uno de niño no tiene la conciencia y la capacidad de discernir lo que hace. Entonces lo vi como algo placentero, lo vi como algo que se sentía bien, pero el problema fue que lo empecé a coger de vicio, de costumbre, de varias veces al día, de desesperarme, de no querer salir a la calle. Y esa fue la época en donde yo no salía a la calle, me la pasaba en un computador, encerrada en mi pieza, no quería salir, no quería ir al colegio, no quería hacer absolutamente nada. Y era básicamente por eso, entre otras cosas, pero básicamente era eso. Entonces, eh, no voy como a especificar mucho, pero sí me voy a atrever a decir que entré a una etapa experimental. Llegué a un punto en donde ya la simple masturbación no me era suficiente, entonces empecé a probar con cosas diferentes. ¿Con qué cosas diferentes? Aplicándome cosas, obviamente. Empecé a aplicarme cremas, empecé a hacerlo con jabón de baño. No lo recomiendo porque irrita. Empecé a hacerlo, perdón ma, si es esto, con una crema reductora que mi mamá utilizaba para bajar de peso. Y tampoco lo recomiendo. ¿Por qué? Porque se me adelgazó. No, mentira. No lo recomiendo porque es caliente y quema. Una vez probé pintármelo con pintura de aceite negra para ver cómo se me veía negro. Entonces empecé todo un mundo así, todo un mundo experimental haciendo locuras. Y pues en su momento chimba. Después, hablándolo con mi pareja, sentí algo de vergüenza, pero luego yo viendo que ella lo tomó de manera divertida, le daba risa lo que yo le contaba, me decía, ay Gerardo, pero usted cómo se le ocurre hacer eso, y se reía. Entonces como que no me sentí juzgado y me ha ayudado. Vuelvo y lo digo, otro video en el que le agradezco a la Mona por ser mi apoyo, por ser mi terapeuta. Te amo, Mona.
me ha ayudado muchísimo, a abrirme, a ser capaz de decir las cosas que pronto yo sentí en algún momento que no iba a ser capaz de contarle a nadie. Y bueno, volviendo al tema, yo creo que desde los 11, 12 años que me desarrollé hasta los 15 años fue de manera compulsiva, fue de manera loca, fue el tiempo en donde yo más flaco fui, en donde menos energía tenía, en donde no quería salir, en donde no quería interactuar, en donde no quería hacer absolutamente nada que no fuera esas actividades impuras, esas actividades que al final del día no me hacían sentir orgulloso de mí mismo, pero que yo creo que hace parte del proceso de los adolescentes. Creo que se podría mejorar y optimizar ese proceso de alguna manera con la guía de los padres. Primero que todo, entendiendo que... Hola, Anita, buenos días. Primero que todo, entendiendo que ya no es un tabú, que ya nosotros como padres tenemos que entender que es un tema bastante natural, que a todos los seres humanos, sobre todo a nosotros los hombres, llega un punto donde se desborda nuestra energía, que es donde nos desarrollamos, y es obviamente difícil mantenerla. Es obviamente difícil mantenerla dentro del cuerpo. Entonces, creo que sí se podría mejorar la experiencia de los niños, sí creo que sí, pero yo creo que para eso debe haber una confianza antes de con los padres. Tiene que generarse, y obviamente pues tendría que ser decisión de los padres generar esa confianza con los niños para que luego, cuando ya llegue la hora de hablarlo, poderlo hablar sin que nos dé vergüenza. Yo no tuve esa oportunidad, mi mamá tuvo que trabajar mucho obviamente para sacarnos adelante, no tuve esa oportunidad, no solía contarle nada a mi mamá, entonces me tocó experimentarlo a mí mismo, me tocó probar, me tocó entrar en el mundo de la pornografía y fue difícil salir de ahí, porque es una adicción. No se acepta como tal como una adicción, pero es una adicción que es difícil controlar, que es difícil dominar, que requiere de mucha fuerza de voluntad y de un propósito que lo lleve a uno. Yo creo que como tal, dejarlo de hacer, no lo he dejado de hacer, pero lo que ha cambiado es la forma en la que se hace. Ya ahora lo hago de manera más inteligente, de manera más como de premio, o como ya no aguanto más, ya tengo que, porque si no voy a recurrir de pronto a serle infiel a mi pareja. Entonces es como que un mecanismo que yo utilizo, me lo doy de premio a lo mejor, ¿por qué no? Entonces, pero el problema está en cogerlo de vicio en todos los días. Luego empieza a causar problemas en la intimidad, empieza a haber problemas de difusión eréctil y empieza a haber eyaculación precoz. Y son cosas que a uno como hombre le es difícil aceptar y enfrentar. Y yo lo pasé, yo lo viví, y mi pareja es testigo de eso. Y es vergonzoso decirlo, pero es la verdad. Es consecuencia de tanta pornografía y tanta masturbación. Y bueno, me estoy desviando tanto. O sea, esto no es tanto como un story time, porque no puedo especificarles con pelos y señales lo que hacía, porque es algo íntimo. Pero es como que mi experiencia general y lo que yo puedo aportar sobre ese tema para que pronto a alguien en algún momento le sirva. Entonces por eso es importante crear confianza con los niños antes de que ya empiecen a ser adolescentes, porque luego cuando uno se desarrolla, se transforma, ya se aísla de los padres, no quiere saber nada de ellos, le da vergüenza que lo vean a uno con ellos. Entonces si no se crea ese vínculo, fuerte antes de que se desarrollen, ya después va a ser difícil. Sí se puede, pero va a ser difícil. Entonces, básicamente es eso, sí es un tema que no debería ser tabú, que no debería darnos vergüenza hablar con la gente y con nuestros familiares, que ya estamos en el siglo XXI, en el año 2024, y que ya es algo normal hablar de esos temas.
no debería yo de sentirme avergonzado de decirlo, aunque en su momento sí me hubiese dado pena, pero hoy por hoy me estoy atreviendo a exponerme, a contar lo que he sido, lo que he hecho, a contar y documentar lo que estoy haciendo, y en el futuro pues obviamente la idea sería seguirlo haciendo. Entonces ese es más o menos el tema. No lo veo como algo vergonzoso, no lo veo como algo de lo cual yo me deba sentir mal y culpable, porque ha sido un proceso y atravesé y tuve que enfrentar las consecuencias, y luego ya de manera inteligente puedo tomar mejores decisiones. Entonces no lo he dejado del todo. En algún momento, incluso mi pareja lo sabe, en algún momento me pegó mi terapia de desahogo físico en mi intimidad, y se vale, y por qué no, se vale. Entonces básicamente es eso, básicamente eso fue como que lo que les pude contar por encima, y será hasta la próxima.